La inseguridad en México es uno de los temas apremiantes y que deben ser atendidos y priorizados por las autoridades y los representantes de nuestro gobierno. A unos meses de finalizar el sexenio del presidente Peña Nieto, tenemos una ley de seguridad interior que hasta ahora no sabemos a ciencia cierta cuál será su alcance, su implementación y si funcionará a largo plazo. Los aspirantes a la presidencia de la República tienen pocas propuestas en este sentido hasta ahora. Pero ¿en dónde se debe centrar el debate? ¿Cómo debemos abordar este tema de manera que se logre tener resultados positivos? Hoy vamos a platicar con un especialista en política pública y seguridad. Esto es Diálogos desde la Frontera. Yo soy Flor Arballo, acompáñenme. Hola, bienvenidos a Diálogos desde la Frontera, un programa del Colegio de la Frontera Norte. Y los saludamos desde nuestra sede en Tijuana, Baja California. Y el día de hoy tenemos al doctor José Andrés Sumano Rodríguez. Él es catedrático CONACYT, adscrito al COLEF en la sede Matamoros. Es doctor en política pública y especialista en temas de seguridad. Y con quien nos conectamos por videoenlace. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por acompañarnos. Hola, Flor, encantado de estar aquí en tu programa y de poder saludar a todo tu auditorio. Bueno, a escasos meses de dejar la presidencia del presidente Enrique Peña Nieto y también a escasos meses de que se aprobó la Ley de Seguridad Interior, quisiera que nos hablara sobre cuál es la visión del presidente Peña Nieto en materia de seguridad para finales de este sexenio. Sí, mira, la visión del gobierno federal respecto al tema de la seguridad ha venido cambiando en las diferentes etapas de su gobierno. En un inicio, el argumento o los diferenciadores que ellos establecieron respecto al gobierno del entonces presidente Calderón eran dos, básicamente. El primero era poner el énfasis en los temas de prevención social de la violencia y la delincuencia, y crearon y anunciaron un programa denominado PRONAPRED, o Programa Nacional para la Prevención del Delito. Y el segundo era el tema de la coordinación, que a diferencia de lo que ellos veían como una acción en solitario y desde un esquema de arriba abajo del sexenio anterior, ahora la premisa iba a ser la coordinación con estados y municipios. Y se crearon estas famosas reuniones de los grupos de coordinación operativa, que en teoría se reunían cada mes en cada uno de los estados, pero que en realidad terminó siendo la coordinación por la coordinación, es decir, sin un tema específico, sin hacer nada nuevo, sí nos reunimos, pero no generamos alternativas de solución al problema de la seguridad. Tras prácticamente 5 años de esta estrategia, que por lo que los indicadores nos dicen, en este caso principalmente el tema de homicidio doloso, que no ha funcionado, pues hoy el presidente parece tener una postura distinta. Lo que nos dice la Ley de Seguridad Interior es que el presidente se ha dado por vencido respecto a tratar de crear policías locales confiables, a desarrollar instituciones de seguridad locales profesionales y capaces de responder a las dinámicas del crimen, y está buscando ahora una respuesta en base a la centralización, es decir, encargarle las tareas en cierta forma, y aunque lo mencionan en tema de emergencia, como es lo que dice la ley, pues a las instituciones militares, ¿no?, que ellas serían en este caso las responsables en caso de emergencia de responder a los grandes temas de seguridad, que no es algo nuevo. Sin embargo, sí llama la atención el que tengamos que 5 años después poner en la ley lo que ya han venido haciendo las fuerzas militares o las instituciones militares en el país en temas de seguridad. Lo anterior, sin embargo, no toma en cuenta las diferentes condiciones y capacidades que tiene cada una de las ciudades y regiones del país, con dinámicas muy diversas. No es lo mismo las capacidades que tiene la zona metropolitana de Monterrey, ni los problemas que tiene la zona metropolitana de Monterrey o la Ciudad de México, donde el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, ha dicho
que él en la Ciudad de México no necesita al ejército para responder a los problemas de seguridad, sin duda los problemas que podrían tener municipios a lo mejor de Tierra Caliente en Michoacán o en la costa de Tamaulipas, ¿no? Eso no se toma en cuenta en esta postura de seguridad interior, que aparte ha sido señalada por la preocupación respecto a posibles violaciones de derechos humanos, ¿no? Y un poco a la discrecionalidad que le da al presidente respecto al uso de las instituciones de seguridad y a la secrecía que tienen muchos de los operativos de las instituciones militares bajo el marco de esta ley. Sin embargo, sí es una postura muy diferente a la anterior, al enfoque que se había tenido en temas de prevención y en coordinación, es apostarle a la centralización. Lo anterior, a pesar de que los dos ejemplos que hemos tenido, que han funcionado en el país, en este caso, aunque haya sido por un periodo de tiempo limitado, que fueron Nuevo León y en el caso de la zona metropolitana de Monterrey y Ciudad Juárez, pues evidentemente el éxito se basó en una gobernanza muy centrada en lo local y sobre todo en el involucramiento del sector privado en la respuesta. Y ahora, viendo este panorama, ya aprobada la Ley de Seguridad Interior, y bueno, hemos visto que también pues los recursos que han tenido inclusive algunas organizaciones de la sociedad civil para poder retar esta ley en la Corte, pues no han prosperado. Entonces se puede afirmar que esta ley ya es algo que va a estar de facto y que se quedará para el siguiente periodo presidencial, sea quien quede. Bueno, obviamente los tribunales tendrán que dirimir respecto a la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior. Habrá que esperar a quién sea quien gane la elección y cuál será la postura. Hay sin duda alguna posiciones como la del secretario de Seguridad Pública de la ciudad de Tijuana, ustedes están muy cerca de él, donde él está a favor de este tipo de instrumentos y de la participación del sector militar por las propias realidades que enfrenta la ciudad de Tijuana. Sin embargo, más allá de si la ley jurídicamente permanece, lo importante va a ser si se usa. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Vamos a hacer un corte y vamos a regresar a seguir platicando con el doctor Sumano sobre la Ley de Seguridad Interior y el tema de la seguridad. No se vayan, regresamos. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Estamos hablando con el doctor José Andrés Sumano. Él es investigador del Colegio de la Frontera Norte en la sede de Matamoros y estamos hablando sobre el tema de la seguridad. Hablábamos sobre la Ley de Seguridad Interior y bueno, que obviamente en política pública siempre está el diseño y la implementación. De alguna manera son dos fases de las políticas públicas y en este caso, pues sí, la Ley de Seguridad Interior, que es un marco pues más amplio a nivel federal, pero estabas hablando también del PRONAPRED, que fue este programa diseñado precisamente para la prevención del delito en ciertas zonas, bueno, creo que le llamaban polígonos de incidencia o de más alta incidencia delictiva. Aquí lo que me gustaría que nos compartieras, José Andrés, es en temas de política pública y que también, bueno, es tu especialidad, pensamos que a veces estos grandes programas que se realizan, estos grandes proyectos que hacen los gobiernos, ¿están bien diseñados? ¿Sí están respondiendo a una necesidad que existe para atender cierta problemática? En este caso estamos hablando de seguridad, pero que en la implementación se pierden. ¿Dónde se desconecta la política pública y la implementación adecuada de este tipo de programas? Sí, mira, mucho parte de la definición del problema que se hace, ¿no? Y de la participación también de los actores precisamente en la definición del problema. Por actores me refiero pues al sector privado también y a la sociedad civil, no solo a las autoridades públicas, ¿no? En el caso de muchas de las políticas de seguridad ciudadana, en el caso de las políticas, particularmente en la política de prevención y en concreto el PRONAPRED, el diseño estuvo pensado desde la Ciudad de México considerando
ciertos factores que, si bien técnicamente estaban bien definidos y tenían una teoría sólida detrás de ellos, es decir, agarraron la teoría epidemiológica, la teoría ecosistémica, la teoría de la eficacia colectiva para diseñar, por ejemplo, todo esto del Programa Nacional de Prevención del Delito. A la hora de la implementación, no tomaron ciertas cuestiones legales y de la práctica que pegan mucho en el nivel local, y esa es la dificultad de tratar de trabajar temas de seguridad ciudadana desde un esquema centralizado. Por eso esquemas como el de Medellín, que fueron evidentemente local, funcionaron muy bien, porque eran locales. En el caso de programas como el PRONAPRED, por ejemplo, pues se diseñó un subsidio que tenía tiempos muy marcados, donde el dinero venía depositándosele a los gobiernos locales por ahí de mayo, tenían que hacer la licitación, terminaban la licitación y tenían ya un proveedor por ahí de octubre, y entonces lo que te resultaba es que tenías 10, 15 empresas o instituciones o universidades corriendo todos en unos mismos polígonos, invitando a 10 personas a actividades de manera simultánea, con tal de cumplir metas para poder entregar en diciembre. Es decir, había un problema en el diseño del programa de hacerlo subsidio, que no contemplaba los tiempos que implicaba llevar esto a nivel local. Por el otro lado, este tipo de políticas de seguridad ciudadana mucho se parecen a lo que llamamos en política pública el modelo de bote de basura, que desarrollaron algunos autores como Cohen, March y Olsen, donde diferentes actores, en este caso el gobierno federal, avientan una solución que ellos a lo mejor estaban pensando ya en algún tipo de problema que querían solucionar, pero no está conectada todavía con esa solución. Ellos avientan la solución, que en este caso fue el programa o el subsidio, pero los políticos y los gobiernos locales dicen, oye, ¿sabes qué? Pues yo tengo esta situación, tengo esta agenda, quiero resolver yo estos problemas que caben dentro de tu subsidio. Entonces, en tu subsidio, que era una solución que tú habías diseñado para otra cosa, yo encuentro la respuesta a otro problema. Es decir, soluciones y problemas que estaban desconectados, pero que terminan uniéndose por la apertura que hay en el diseño mismo del programa. El gran problema cuando sucede esto es que puede afectar seriamente las teorías del cambio, y es una de las grandes críticas que se les ha hecho a este tipo de políticas, en particular las de prevención. Es decir, ¿cuál es la teoría del cambio? ¿Cómo se supone que el tener huertos comunitarios en todo el país o el tener clases de Zumba en todo el país contribuye o realmente cambia la situación de seguridad o afecta los factores de riesgo que eventualmente llevan a temas de violencia en las comunidades, ¿no? Entonces son temas que incluso, porque en la política pública, evidentemente el punto de partida y en el que casi todos nos concentramos es en la definición del problema, pero la implementación también es un aspecto muy importante que nos permite tener aprendizaje sistemático e ir corrigiendo sobre la marcha, cosa que aún no ha sucedido. Ahora, en ese sentido, la centralización o la descentralización de las políticas de seguridad ciudadana, ¿qué hay que apostarle ahí? Mira, en el caso mexicano, los casos de éxito que hemos tenido, aunque fueron temporales, vuelvo a mencionar, fueron Ciudad Juárez y fueron la zona metropolitana de Monterrey. En ambos casos tuvo un rol muy importante la iniciativa privada. En el caso de Nuevo León fue el Grupo de los 10, estos grandes empresarios de Nuevo León que participaban activamente e incluso financiaron una buena parte de la creación de lo que en su momento, bueno, sigue siendo, pero el momento, lo que en ese momento fue Fuerza Civil. Y en el caso de Ciudad Juárez, pues el FICOSEC, ¿no? Este fideicomiso en donde impulsaban los empresarios la respuesta a temas de seguridad a través de este fideicomiso. ¿Qué es lo importante de esto? Que tenemos que entender la complejidad de los problemas actuales de violencia y delincuencia
y tratar de respondernos a una pregunta que me parece muy importante. Incluso si un gobierno fuera eficaz y eficiente, ¿sería eso suficiente para responder a los temas de seguridad? El tema es la suficiencia del gobierno o del Estado, es decir, el gobierno por sí solo, aún sin eficiente, puede dar respuesta a los temas o a los retos de seguridad. Desde mi perspectiva en particular, no. Por eso surge todo el tema de la gobernanza. Ahora, la respuesta o la coproducción de seguridad que implicaría esto, pues evidentemente tiene que ver con la construcción de confianza con la sociedad civil y con el sector privado. Y eso solo puede darse a nivel local, y eso solo puede darse si se participa de manera conjunta en la definición del problema y en la respuesta de solución. Exacto, pues vamos a hacer otra pausa y cuando regresemos quiero que nos hables sobre precisamente en este año electoral cuáles son las propuestas de los candidatos y la virtual candidata en temas de seguridad, si van a poder hacer algo diferente o si habrá una continuidad. No se vayan, regresamos a Diálogos desde la Frontera. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. José Andrés, vienen las elecciones, la violencia y la delincuencia, ¿es ahora más o menos? ¿O qué nos dicen los indicadores de este sexenio? Mira, evidentemente hubo una baja importante de los índices de violencia entre 2012 y 2014. A partir de 2015 se empieza a observar un repunte que termina con 2017 siendo el año más violento de los últimos años, ¿no? Inclusive con números por arriba de 2011, que fue el año con mayores índices de violencia y de homicidios en el sexenio del entonces presidente Calderón. Ahora, lo que sí debemos de reconocer es que es una violencia y una delincuencia muy diferente. Es una violencia que, a diferencia de la que se enfrentaba en aquella época, que tenía que ver mucho con grandes grupos criminales, cárteles, con conflictos entre ellos, con la expansión de actividades criminales de los Zetas, la búsqueda de controles de territorio de estos grandes cárteles. Ahora lo que encontramos es una pulverización de la actividad delictiva, es con toda la captura de grandes capos que hubo y en cierta forma desmembramiento de los cárteles mexicanos, pues lo que se empezaban a formar es lo que incluso en su momento Alejandro Ope denominó superpandillas, ¿no? Estos grupos muy locales de jóvenes que trabajaban o pertenecían, hacían, se podría decir, algún tipo de outsourcing para estos grandes cárteles, con alta capacidad de fuego, pero ahora sin estos grandes grupos que los controlaran y sin obviamente la infraestructura para llevar a cabo actividades como el narcotráfico, ¿no? Entonces, pues obviamente buscan actividades alternas que muchas veces están relacionadas con el robo con violencia, con el secuestro, con la extorsión, que tiene que ver con su incapacidad operativa para llevar a cabo el narcotráfico, su alta capacidad de fuego y su pulverización. También se ve en cierta manera desorden en el entorno criminal. Estos cambios, estos movimientos constantes en los liderazgos hacen que desde mi perspectiva no le quede muy claro ni a los mismos grupos ni a la autoridad federal la configuración actual del escenario criminal mexicano ni de las alianzas actuales, ¿no? En pocas palabras, hoy tenemos estos grupos muy locales, pero más enfocados en crímenes que sí tienen alto impacto, pero que no necesariamente están tan relacionados con el tema de narcotráfico, más hacia secuestro, homicidio, extorsión. Sin embargo, lo seguimos haciendo seguimos tratando de atender el tema desde las respuestas del pasado.
En ese sentido, pues, ¿cómo se compara pues la visión esta que nos mencionabas del sexenio que lleva ya el presidente Peña Nieto con las propuestas de los aspirantes y la virtual aspirante a presidente de la República? Y también, nada más como ya para redondear la conversación, ¿cuáles serían las perspectivas de qué debemos hacer con la policía y también con la prevención y con la seguridad ciudadana, la prevención social? Desgraciadamente los candidatos no han hablado mucho del tema de seguridad, no ha habido demasiada sustancia en el tema de seguridad. Evidentemente las campañas han ido más por la parte de la campaña negativa, que no necesariamente es malo, pero el tema de seguridad en sustancia no ha tenido un rol fundamental. ¿Qué han dicho? Andrés Manuel López Obrador ha hablado de 3 temas. La creación de una Guardia Nacional, muy parecido a lo que ya está pensando Enrique Peña Nieto. Es una respuesta en cierta manera centralizada, algo en cierta manera con un esquema muy similar a lo militar. Ha hablado de amnistía y ha hablado también, aunque no ha dicho cómo, del tema de prevención. José Antonio Meade ha hablado de lavado de dinero, de combatir el tema del lavado de dinero, y ha hablado del tema de control del flujo de armas desde Estados Unidos hasta México. Llama la atención que pues fue secretario de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera depende de la Secretaría de Hacienda, y sin embargo, mientras él estuvo ahí, esto no mejoró, ¿no? Y el grande problema con esas 2 propuestas es que en México, pues gran parte de la economía, sobre todo la que tiene que ver con crimen organizado, pues es en efectivo, no pasa por los sistemas bancarios, y la porosidad de la frontera norte. Y Ricardo Anaya ha hablado de básicamente un solo tema, que es la profesionalización de las policías, ¿no? Creer en esta idea que hemos venido intentando en los últimos 12 años, que particularmente a mí me parece que es la correcta, aunque mucha gente ya empieza a desistir, decir, bueno, si en 12 años no hemos logrado crear policías confiables y profesionales locales, pues entonces no lo vamos a poder lograr, busquemos otra alternativa. Margarita Zavala y el Bronco no han hablado del tema de seguridad, no tenemos en sí propuestas de ellos, pero lo que a mí particularmente me llama la atención es que no han tocado el tema que pareciera estar en el centro del fracaso de las políticas de seguridad. Independientemente de lo adecuada la definición del problema, de la calidad de los instrumentos para tratar de atenderlos, el centro del problema de la respuesta a los temas de seguridad recae en la corrupción, ¿sí? Hemos destinado una gran cantidad de recursos dentro de subsidios como el FAST, como el Fortaseg, como el Pronapred, que desgraciadamente, independientemente, sí se destinan a la suburbanización de los municipios, como se le ha llamado esto de la compra de vehículos o de patrullas, etcétera. Más allá de eso, hay un gran porcentaje de esos recursos que se siguen perdiendo en temas de corrupción y que nos están impidiendo tener los resultados que esperamos. En el tema de prevención tenemos lo mismo, una gran cantidad de consultoras y de empresas que de repente con la creación de estos fondos empezaron a llevar a cabo actividades de prevención sin ninguna experiencia previa, sin ningún conocimiento o especialidad en los temas, y también se ha perdido mucho dinero en los temas de corrupción también para la prevención. Y cuando a mí me preguntan sobre el tema penitenciario, ¿cómo es posible que no se pueda tener seguridad y orden adentro de un sistema penitenciario, en un entorno que es cerrado, que en teoría debería estar controlado? Pues evidentemente esto pasa por el tema también de la corrupción. Entonces, mientras no atendamos el tema de la corrupción, y una posible respuesta sería, por ejemplo, esto lo he platicado con una colega, es una idea interesante de una colega, se llama Lilian Chapa, la creación de observatorios sobre el gasto público en temas de seguridad podría ser una respuesta interesante. Y también cambiar el esquema. Yo sigo creyendo que somos más efectivos cuando trabajamos la respuesta a nivel local por las propias dinámicas de la violencia desde la ciudad, trabajando desde la perspectiva de la ciudad,
con un tipo de gobernanza en el cual haya coproducción de seguridad en conjunto con la sociedad civil y el sector privado, que es lo que ya sabemos que nos ha dado resultados en México y también en lugares como en Medellín. Pues sin duda creo que diste en el clavo para cerrar esta conversación. La corrupción creo que es uno de los temas que están pendientes pues en todas las agendas y en todos los niveles también en la gobernanza de nuestro país. Te agradezco muchísimo, José Andrés, que nos hayas acompañado en este programa y desde luego que esperamos tenerte nuevamente para que nos sigas hablando de este tema. Y bueno, a ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de Diálogos desde la Frontera. No olviden suscribirse al canal de YouTube del COLEF, donde además de este programa podrán encontrar todos los videos de nuestros eventos, entrevistas y mucho más. Y al sitio web del COLEF también visítenlo en www.colef.mx. Hasta luego.